Hola, ¿cómo están? Soy Mariana y yo les voy a hablar sobre la teoría cognitiva evolutiva sociocultural de Piaget y Vygotsky. Los métodos de orientaciones de la enseñanza han sido fuertemente influenciados por las teorías de Jean Piaget y Lev Vygotsky. Estos autores han contribuido al campo de la educación y la psicología, dándonos explicaciones sobre cómo ocurre el aprendizaje y el desarrollo cognitivo en edades más tempranas. Piaget y Vygotsky pueden definir algunos de estos aspectos en sus propuestas y teorías, pero ambas ofrecen a los maestros y educadores buenas recomendaciones sobre cómo maximizar el proceso del aprendizaje y de la infancia y la adolescencia. La teoría de Piaget. El psicólogo suizo Jean Piaget es considerado padre del constructivismo, ya que se centra en el desarrollo cognitivo de los niños y adolescentes. En su teoría, describe y explica los cambios que se producen en el pensamiento lógico a esas edades. Piaget sugirió que el desarrollo cognitivo ocurre siendo una serie de etapas de la maduración y la experiencia. La sensomotora, la prerracional, la operacionales concretas y operacionales informales. Los psicólogos y pedagogos son constructivistas en sus investigaciones, que se dio cuenta en que los niños tienen un papel activo en la obtención del conocimiento e informaciones. Un resumen esquemático de su teoría es que el desarrollo cognitivo ocurre siendo una serie de etapas universales. Los niños aprenden activos y construyen el conocimiento a partir de la interacción con su entorno y aprenden a través de las asimilaciones y las acomodaciones en el equilibrio. La interacción con el mundo físico es clave para el desarrollo cognitivo. Y las teorías sociocultural de Lev Vygotsky van afirmando que los activos van aprendiendo a través de la interacción social y sus culturas. Ahora bien, Vygotsky explica el diálogo en que una herramienta psicológica se puede hacer importante en el desarrollo del pensamiento del niño, ya que en el desarrollo de los niños y van creciendo y se van desarrollando, su lenguaje básico se vuelve un poco más complejo. Y en el lenguaje, el desarrollo es la clave de todo, porque en él se producen procesos de intercambio y transmisión de información y conocimiento en el medio comunicativo y va siendo más social. Es decir, la transmisión de los conocimientos y la cultura que se van realizando a través del lenguaje se van haciendo el principal vínculo de los procesos del desarrollo cognitivo. Al contrario de Piaget, Vygotsky piensa que el aprendizaje se construye mediante interacciones sociales con el apoyo de alguien más experto, no como el psicólogo suizo Piaget, que afirma que el conocimiento se construye de manera individual. Y Vygotsky dio una teoría muy importante para saber y entender más sobre la influencia del entorno sociocultural en el desarrollo. Uno de los principios básicos de la teoría de Vygotsky son: 1. Los niños se desarrollan a través de las conversaciones informales e informales con los adultos. 2. Los primeros años de la vida son fundamentales para el desarrollo, ya que esto va derivando del pensamiento y el lenguaje, donde se vuelven cada vez más independientes. 3. Las actividades mentales son complejas, ya que van comenzando con actividades que son socialmente básicas. 4. En los niños se pueden ir realizando tareas más difíciles, pero con la ayuda de un individuo más experto, en este caso un adulto. En la teoría que se va haciendo un reto del reto proveniente cognitivo, las similitudes que se van centrando en ambas teorías, en las teorías de Vygotsky y Piaget, demostramos similitudes y diferencias, pero antes que nada vamos a empezar por las similitudes. Tanto Piaget como Vygotsky son dos teóricos constructivistas.
aunque este último es considerado el principal precursor del constructivismo social, ya que ambos piensan que los niños son aprendices activos que van organizando activamente la nueva información con la información ya existente. Por lo tanto, Piaget y Vygotsky son o postulantes para ir haciendo realizaciones en respuestas de las diferencias. Ahora vamos a hablar sobre las diferencias. Ambos autores son constructivistas, pero Vygotsky se va diferenciando de Piaget en el papel que juega el medio y la cultura. Para Vygotsky, ver al niño como un sujeto activo es que construye su propio conocimiento, pero pone énfasis en la consideración del uso social, que va contribuyendo con mediadores intensos en la realidad y la educación. En el caso de Piaget, el aprendizaje se va produciendo de manera individual y es el conflicto entre lo nuevo y lo que se conoce y lo que se lleva al individuo ya en un equilibrio. En las etapas del desarrollo, en la teoría de Piaget trata sobre el desarrollo cognitivo por etapas universales. En cambio, para Vygotsky no existen dichas etapas sociales, ya que en cada cultura son distintas y por lo tanto no se puede generalizar. Esto quiere decir que Piaget ve la potencialidad del desarrollo cognitivo y depende de la etapa en que sus sujetos se van desarrollando cognitivamente. Depende de la calidad de la interacción y la zona del desarrollo próximo del sujeto. En el papel del aprendizaje, Vygotsky va pensando que el desarrollo depende del aprendizaje y los niños van aprendiendo en medio de la historia y del simbolismo. En cambio, Piaget piensa lo contrario de esto, es decir, que el aprendizaje depende del desarrollo y la inteligencia proviene de la acción y no le da tanta la importancia a las influencias que pueden ser externas. En el papel del lenguaje, Piaget expone que el habla egocéntrica manifiesta la capacidad de adoptar la perspectiva de la otra persona y no se adopta la inteligencia de un adulto. El habla egocéntrica va desapareciendo, pero para Vygotsky el habla egocéntrica ayuda a los niños a organizarse y regular su pensamiento. Gracias. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jennifer Araque, espero se encuentren muy bien. Soy estudiante de Psicología del quinto trimestre y en esta oportunidad vengo a hablarles de algo que a mí en lo particular me encanta investigar. Esto es sobre una de las teorías del desarrollo evolutivo. Esta es representada por Sigmund Freud y Erik Erikson, la cual es la teoría psicoanalítica. Ok, empecemos desglosando el concepto de ella. El psicoanálisis es el método terapéutico que concibió Freud. Esto trata de lograr que los pacientes identifiquen conflictos emocionales e inconscientes a través de preguntas dirigidas a evocar recuerdos enterrados en el pasado. El objetivo del psicoanálisis es ayudar a las personas a comprender y aceptar sus conflictos emocionales inconscientes para que puedan superarlos y alcanzar una mayor satisfacción en la vida. Ok, las teorías de Sigmund Freud y Anna Freud sobre el desarrollo de personalidad se basan en la perspectiva psicoanalítica. Según esta perspectiva, el desarrollo humano está modelado por fuerzas inconscientes. Ahora bien, Freud creó una teoría del desarrollo psicosexual que afirma que la personalidad se forma a partir de conflictos infantiles inconscientes entre los impulsos innatos del ello y las necesidades de la vida civilizada. Estos conflictos ocurren en una secuencia invariable de 5 etapas de maduración del desarrollo psicosexual, en las cuales el placer sensorial pasa de una zona del cuerpo a otra. Anna, hija de Sigmund Freud, también formuló sus propias teorías sobre el desarrollo de la personalidad. Bien, según Freud, las personas nacen con impulsos biológicos que deben redirigirse para poder vivir en una sociedad. Estos impulsos son gobernados por el ello, que opera según el principio del placer, es decir, el impulso para satisfacer de manera inmediata sus necesidades y deseos. Las 3 etapas hipotéticas que determinó Freud son el ello, el yo y el superyo. El ello opera según los principios del placer. El yo opera según los principios
de realidad, y el superyo abarca la conciencia e incorpora en el sistema de valores lo que la sociedad aprueba y lo que la sociedad reprueba. Las 5 etapas de maduración del desarrollo psicosexual propuestas por Freud son la etapa oral, anal, fálica, de lactancia y la etapa genital. Él pensaba que las primeras 3 etapas de los primeros 3 años de vida eran cruciales para el desarrollo de la personalidad. Afirmaba que los niños que recibieron muy poca o demasiada gratificación en cualquiera de estas etapas corren el riesgo de sufrir una fijación, que es una detención del desarrollo que puede manifestarse en la personalidad del adulto. Freud plantea un ejemplo, el cual es: si un bebé durante la etapa oral no se le satisfacen sus necesidades, cuando la alimentación en su momento es su principal fuente de placer sensorial, al crecer el bebé puede morderse las uñas, fumar o tener una personalidad mordaz. Por otro lado, Erikson fue un psicoanalista alemán que amplió la teoría de Freud al subrayar la influencia de la sociedad en el desarrollo de la personalidad. Su teoría psicosocial se centró en 8 etapas del desarrollo vital, cada una con una crisis de personalidad que debe ser resuelta satisfactoriamente para poder desarrollar un yo sano. Esta teoría es importante porque destaca las influencias sociales y culturales en el desarrollo después de la adolescencia y es conocida por su concepto de crisis de identidad. La teoría de Erikson sobre el desarrollo de la personalidad se basa en 8 etapas evolutivas, desde la confianza versus desconfianza hasta la integridad versus desesperación. Estas etapas se basan en la integración del individuo a su entorno, y el resultado de cada etapa depende de la capacidad del ego para adaptarse a estas situaciones y promover su salud mental. Esta teoría amplió la teoría de Freud porque él incluyó los factores sociales y culturales, además del psicosexual. Las 8 etapas evolutivas de Erikson son confianza versus desconfianza, de los 0 a los 18 meses. Autonomía versus vergüenza y duda, de los 18 a los 3 años. Etapa 3, iniciativa versus culpa, de los 3 a 5 años. Laboriosidad versus inferioridad, de los 6 a 7 hasta los 12 años. Identidad versus confusión, de la adolescencia hasta los 20 años aproximadamente. Intimidad versus aislamiento, de los 20 a los 40 años. Generatividad versus estancamiento, de los 40 a los 60 años. Integridad versus desesperación, de los 60 años hasta la muerte. Estos son unos de los representantes más importantes en esta corriente, en esta teoría del desarrollo evolutivo. Espero que les haya servido la información y los invito a investigar mucho más porque en realidad el tema es muy interesante. Hola, yo soy Luisa Fernanda y el día de hoy estaré hablando sobre las teorías del aprendizaje. Primero, ¿qué es el aprendizaje? Denominamos aprendizaje el proceso de adquisición de conocimientos, habilidades, valores y actitudes. Aprender es adquirir, analizar y comprender la información del exterior para después aplicarla a la propia vida, permitiéndonos cambiar el comportamiento para así tener la capacidad de adaptarnos al entorno. El desarrollo desde la perspectiva del aprendizaje. La perspectiva del aprendizaje considera el desarrollo humano básicamente como una respuesta a los hechos externos. Sostiene que el desarrollo es el resultado del aprendizaje, un cambio duradero en la conducta que se basa en la experiencia o la adaptación al ambiente. Considera que el desarrollo es continuo y no en etapas, y enfatiza el cambio cuantitativo. En pocas palabras, es el punto de vista del desarrollo humano que sostiene que los cambios en el comportamiento son resultado de la experiencia o de la adaptación al ambiente. Teorías del aprendizaje y sus principales representantes. El conductismo. Mientras las anteriores teorías se basan principalmente en la importancia de la propia persona en su desarrollo, en este caso se estudia el papel que juega el ambiente en el desarrollo, es decir, todo lo externo que rodea al individuo. La investigación psicológica impulsada por este punto de vista intenta
identificar y asimilar los factores en el medio ambiente que hacen que cierta persona se comporte de determinada manera, enfocándose en la forma como las experiencias afectan la conducta posterior del individuo. En este modelo podemos encontrar dos importantes teorías del aprendizaje, que son el conductismo y la teoría del aprendizaje social, que en este caso me enfocaré en el conductismo. Ok, ¿qué plantea la teoría conductista? Es la teoría del aprendizaje que enfatiza el papel predecible del ambiente como causa del comportamiento observable. La investigación conductual se centra en el aprendizaje asociativo, en el que se forma una conexión mental entre dos eventos. Parte de la relación estímulo-respuesta como principio central en la explicación del desarrollo psicológico, reduciendo su estudio a la conducta observable. Es decir, que los seguidores del conductismo estudian las conductas que pueden verse, medirse y registrarse. Tratan de identificar factores inmediatos y observables que determinan si una conducta en particular continuará ocurriendo. Generalmente no se preocupan por los factores subyacentes no observables, aunque los conductistas reconocen que la biología pone límites a lo que la gente hace, enfatizando el papel del medio ambiente. En otras palabras, el conductismo, también llamado la teoría tradicional del aprendizaje, sostiene que el aprendizaje es lo que cambia la conducta y así causa el desarrollo. Los conductistas se interesan solamente en el cambio cuantitativo y no cualitativo, y por tanto no describen las etapas del desarrollo como tal. Sostienen que el aprendizaje ocurre básicamente a través del condicionamiento y que el desarrollo es simplemente la suma de las respuestas condicionadas de una persona. Buscan explicar en estas teorías los cambios que se producen durante el desarrollo y supone que el entorno controla la conducta. Los psicólogos conductistas John Watson y B.F. Skinner son los principales representantes de esta teoría, basándose en los trabajos del fisiólogo ruso Ivan Pavlov, determinando así dos clases de condicionamiento: el condicionamiento clásico y el condicionamiento operante. El condicionamiento clásico es el aprendizaje basado en la asociación de un estímulo que por lo común no provoca una respuesta específica con otro estímulo que sí produce la respuesta. Esta teoría tiene sus inicios con el famoso experimento de Pavlov, en donde un grupo de perros aprendían a salivar cuando sonaba una campana que indicaba la hora de comer. Esta teoría es un tipo de aprendizaje en el cual una persona o animal aprende a responder a estímulos que originalmente no solicitaban una respuesta, después de que el estímulo se asocia repetitivamente con otro estímulo que sí la solicita. El condicionamiento clásico ocurre en tres etapas: el estímulo neutral después del condicionamiento con los estímulos no condicionados, produce una respuesta condicionada. El conductista estadounidense John Watson aplicó estas teorías de estímulo y respuesta a los niños y afirmó que podía moldear a cualquier niño como quisiera. En una de sus primeras y más famosas demostraciones de condicionamiento clásico en seres humanos, enseñó a un bebé de 11 meses de edad, conocido como el pequeño Albert, a temerle a objetos blancos y peludos. En este estudio se expuso a Albert a un sonido estruendoso justo en el momento en que estaba a punto de acariciar a una rata blanca. Este sonido lo espantó y comenzó a llorar. Después de presentarse repetidas veces a la rata con el estruendo, Albert saltaba de miedo cuando veía el roedor. A pesar de que hoy en día esa investigación se considera inmoral, es un estudio que demostró que es posible condicionar a un bebé e incluso a una persona a temerle a cuestiones que antes no le habían provocado miedo. Con base a estos planteamientos, el condicionamiento clásico ocurre durante toda la vida. Gracias a malas experiencias, las personas podemos adquirir miedos o determinadas cosas que antes no sentíamos, o incluso gustos o disgustos alimenticios pueden ser el resultado del aprendizaje condicionado.
Es por esto que es importante tener en cuenta que el condicionamiento clásico es una forma natural de aprendizaje, que sucede incluso sin intervención. Por otra parte, el condicionamiento operante es el aprendizaje basado en la asociación de una conducta y sus consecuencias. Este tipo de aprendizaje se denomina condicionamiento operante porque el individuo aprende a partir de las consecuencias de su operación sobre el ambiente. A diferencia del condicionamiento clásico, el condicionamiento operante implica conductas voluntarias. El principal representante de esta teoría es el psicólogo estadounidense B. F. Skinner, quien formuló los principios del condicionamiento operante, trabajando de manera casi exclusiva con ratas y palomas, en donde enseñó a estos animales a responder a barras de diferentes colores que las recompensaban con alimento cuando por casualidad presionaban la barra correcta, demostrando que estos principios también se podían aplicar en los seres humanos. Por medio de este experimento descubrió que un organismo tiende a repetir una respuesta que fue reforzada por consecuencias deseables y a reprimir una respuesta castigada. De esta forma, el reforzamiento es el proceso por medio del cual se fortalece una conducta y aumenta la probabilidad de que se repita. Y el castigo es un proceso que debilita y desalienta la repetición de una conducta. Es importante tener en cuenta que el reforzamiento es más eficaz cuando sigue inmediatamente a la conducta. Si una respuesta deja de reforzarse, al cabo se extingue, es decir, vuelve a su estado original. Por lo tanto, la modificación de la conducta o terapia conductual es una forma de condicionamiento operante que se utiliza para eliminar conductas indeseables o para inculcar conductas deseables. Gracias. Muy buenas tardes, mi nombre es Stephanie Paola Casario Becerra, de la sesión T3 de la materia Psicología y Desarrollo 1. Hoy le vengo a hablar sobre la teoría de aprendizaje de Chilina León, pero para poder comenzar, primero tenemos que saber quién fue Chilina León. Chilina León es una psicóloga de la Universidad Católica de Andrés Bello en Caracas, Venezuela, con maestría en Desarrollo Infantil de la Universidad de Londres, Inglaterra, y doctorado en Psicología en la UCA Caracas. Esta es una profesora jubilada de pregrado activo en posgrado investigador asociado al Centro de Investigación y Formación Humanista de la UCAP, miembro del programa de promoción de investigador del Observatorio Nacional de Ciencia y Tecnología e Innovación, autora del libro, capítulos y artículos especializados en psicología y educación. Ha recibido reconocimiento internacional y nacional por su labor profesional y ha sido una profesora invitada a dictar conferencias en congresos, universidades y organizaciones internacionales en Venezuela, que han sido parte del comité organizador del Congreso de Psicología, tanto como miembro del jurado y clasificador de premios gubernamentales y privados. Ha hecho innovaciones en la psicología que son resumidos como el modelo integrador de desarrollo humano, y esta tiene de eje a los 4 modelos tonales integradores de desarrollo de la niñez, adolescencia, adultez y vejez, que a su vez están vinculados entre sí por la 8 línea de desarrollo humano que permite la formación de personas competentes y felices. Por lo tanto, con el siguiente flujo llegamos a su base teórica, donde nos habla de la teoría del evolucionismo de Darwin. Y esta nos propone que las criaturas complejas, con el paso del tiempo, evolucionaron de los ancestros más simples. Esto se conoce como proceso autogénico de la especie y estudia los cambios evolutivos que acontecer. Otras, como la retrospectiva del ciclo vital de Barthes, Reese y Neseiroide, que nos dice que los cambios simultáneos relacionan entre sí que acontecen en el área de desarrollo, las interacciones entre las personas que afectan las tareas evolutivas de diferentes periodos del ciclo de la vida. Adentrando más en el tema, el desarrollo humano integral nos habla sobre el proceso de cambios que se dan a lo largo del ciclo vital, con base en la interacción de los factores orgánicos, ambientales, institucionales y personales, que se manifiestan como conductas a organizar en 8 dimensiones. En niños, la área del desarrollo física, motora, sexual, cognitiva, social, moral, de lenguaje y afectiva, León, mejor conocido como MOIDI, que es también conocido como modelo octagonal integral de desarrollo infantil para todos los periodos, es el desempeño que observamos y es el producto de la dinámica de interacción entre las condiciones de su organismo,
calidad entre ambientes familiares, escolar, laboral y comunitarios que desarrollan funcionalidad en figuras significativas y decisiones personales que toman a lo largo de su proceso y marco de realidad sociocultural. La conducta es global y acontece en un mundo global, pero por fines y divulgativos de investigación y académicos, la segregación en dimensiones todas relacionadas entre sí en mayor o menor grado, las cuales se vinculan longitudinalmente desde la infancia hasta la vejez, formando líneas de desarrollo que reducimos de las antes mencionadas áreas de desarrollo. Podemos presentar gráficamente el MODIE en sus 4 modelos: infancia, niñez, adultez y vejez. En todos ellos, las personas en desarrollo con las condiciones de su organismo están en el centro del octágono. Estas figuras geométricas representan tanto niños y niñas como las 8 áreas de desarrollo integral. En el adolescente, un periodo de abstracción. Esta tiene como puente la área del desarrollo infantil y las dimensiones del desempeño social del adulto. Las dimensiones del desempeño social se caracterizan en la funcionalidad de la adultez como un eje transversal que atraviesa todo el proceso, la comunicación y el adulto mayor. Los 8 dimensiones dentro de los cuales nos seguimos desarrollando y recapitulamos nuestra historia de desarrollo, logrando la trascendencia humana. Para así poder tenernos como característica la holista, la multidimensional, multideterminado, continuo, jerárquico y secuencial, complementario, cultural y interferencial. Buenos días, mi nombre es Racimar Antiveros y hoy hablaré acerca de Albert Bandura y su teoría. Albert Bandura nació en 1925. Es un psicólogo estadounidense y canadiense conocido por su trabajo pionero en el campo del aprendizaje social y la teoría del aprendizaje social cognitivo. Nació en la ciudad de Mundare, Alberta, Canadá, y completó su licenciatura en psicología en la Universidad de British Columbia. Posteriormente obtuvo su maestría en psicología clínica en la Universidad de Iowa y su doctorado en la misma universidad. Bandura es conocido por su famoso experimento Bubudul, que demostró cómo los niños aprenden comportamientos agresivos a través de la observación y la imitación de modelos adultos. También desarrolló la teoría del aprendizaje social cognitivo, que se basa en la idea de que el aprendizaje humano es el resultado de la interacción entre factores cognitivos, conductuales y ambientales. Según Bandura, los individuos no solo aprenden a través de la experiencia directa, sino también a través de la observación e imitación de otros modelos. La teoría del aprendizaje social cognitivo se centra en 3 componentes principales: el ambiente, el comportamiento y los procesos cognitivos internos. El ambiente se refiere a las condiciones externas que influyen en el comportamiento, como la presencia o ausencia de recompensas o castigos. El comportamiento se refiere a las acciones que realizamos en respuesta a los estímulos ambientales, y los procesos cognitivos internos se refieren a la forma en la que percibimos, procesamos y recordamos la información. Según Bandura, el aprendizaje social cognitivo se produce a través de 4 procesos principales: la atención, retención, reproducción y motivación. Primero, el individuo debe prestar atención al modelo y el comportamiento que está siendo demostrado. Luego, el individuo debe ser capaz de retener la información y el comportamiento en la memoria a largo plazo. A continuación, debe ser capaz de reproducir el comportamiento que ha sido observado y finalmente debe estar motivado para imitar el comportamiento, ya sea a través de incentivos externos o internos. En resumen, la teoría del aprendizaje social cognitivo de Bandura sugiere que el aprendizaje humano es un proceso complejo que involucra interacciones entre factores ambientales, cognitivos y conductuales. Esta teoría ha tenido una gran influencia en el campo de la psicología y ha sido aplicada para muchos contextos diferentes, incluyendo la educación, la psicoterapia o la publicidad. Bandura ha recibido numerosos premios y honores por su trabajo, incluido el Premio Nacional de Ciencias en 2015, que es el más alto honor en Estados Unidos en la ciencia. Actualmente es profesor emérito de psicología en la Universidad de Stanford, donde ha enseñado y realizado investigaciones durante más de 50 años.